Boeing afirma que está operando en lo que considera el entorno más complejo que ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Desde una demanda récord de aviones comerciales y plataformas de defensa hasta tensiones en la cadena de suministro. Boeing fabrica aviones. Tuvieron un gran problema con uno, pero fabrican los mejores aviones. Hacen los mejores aviones del mundo. Tuvieron el problema con uno. Según informes, el gobierno de China ha ordenado a sus aerolíneas nacionales que dejen de aceptar entregas de aviones Boeing y que detengan la compra de repuestos de aeronaves provenientes de Estados Unidos. Las tensiones estallaron en los niveles más altos de la industria estadounidense cuando un anuncio, silencioso en el papel pero atronador en sus consecuencias, desató un choque inesperado entre uno de los fabricantes más icónicos del país y el poder político asentado en Washington. En el centro de todo, Boeing, piedra angular de la aeronáutica estadounidense, y una audaz decisión estratégica de trasladar una parte de su fabricación a México. A los pocos días, el movimiento desencadenó una respuesta contundente desde la más alta magistratura del país, un ultimátum en forma de un arancel propuesto del 200% a cualquier aeronave construida fuera de las fronteras de Estados Unidos. Esa amenaza no fue solo simbólica. Suponía un riesgo existencial para la presencia de Boeing en su propio mercado doméstico. Todo comenzó con una llamada telefónica, breve, intensa y a puerta cerrada. En un extremo, el presidente de Estados Unidos. En el otro, el director ejecutivo de una de las compañías más emblemáticas del país. Becky, fue el domingo y la llamada fue del presidente de Estados Unidos. No es la primera vez que el presidente Trump y Dennis Muilenburg, CEO de Boeing, han mantenido conversaciones en los últimos años. La llamada sucedió el domingo. El CEO de Boeing le dijo al presidente que los planes de... Lo que se dijo durante esa conversación encendería una confrontación de alto riesgo entre el poder político y la independencia corporativa. En este video, desglosaremos cómo una decisión de Boeing provocó represalias internacionales, incertidumbre entre los inversores y un efecto dominó en ciudades e industrias de todo el mundo. Pero antes de llegar ahí, volveremos a esa llamada telefónica crucial. Porque entender lo que realmente se dijo entre Donald Trump y el CEO de Boeing, Kelly Ortberg, es clave para comprender toda la tormenta que siguió. Antes de empezar, asegúrate de dar me gusta. Nos ayuda a vencer el algoritmo de YouTube. Lo que siguió no fue retirada, sino confrontación. El director ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, no cedió. En cambio, dio un paso directo al foco público y tomó una decisión que hizo temblar a los mercados financieros, encendió la retórica política y obligó a las cadenas de suministro globales a prepararse para la turbulencia. La tensión venía en aumento. Boeing llevaba tiempo explorando discretamente formas de recortar costos y aumentar la eficiencia operativa tras años de golpes reputacionales y tensiones financieras. Trasladar algunas operaciones de ensamblaje a México era, desde un punto de vista empresarial, un paso práctico que reflejaba una tendencia más amplia en el panorama manufacturero global. Pero, en un clima cargado de políticas comerciales nacionalistas, se convirtió en un punto álgido económico. La respuesta de la Casa Blanca fue rápida. Cualquier avión de línea de Boeing que no se construyera dentro de Estados Unidos, dijo la administración, afrontaría un impuesto de importación del 200% si se vendía a aerolíneas estadounidenses. Eso, de hecho, dejaría a Boeing fuera de su propia base de clientes principal. Pero, en lugar de retroceder, Ortberg dio un paso llamativo. Salió a lo público con un mensaje que subrayó la gravedad de la estrategia a largo plazo de Boeing. Recalcó que las decisiones de Boeing estaban impulsadas no por la política de corto plazo, sino por la competitividad global, el valor para los accionistas y la resiliencia de la cadena de suministro. Al hacerlo, convirtió lo que había empezado como una amenaza arancelaria en un caso de prueba para la independencia corporativa en una economía cada vez más politizada. A puerta cerrada, las negociaciones servían. Cabilderos, asesores y responsables políticos debatían el impacto económico. Pero la retórica pública siguió caldeada. La administración redobló su postura, declarando que las empresas estadounidenses debían permanecer leales a la producción doméstica. Sin embargo, para Boeing, no se trataba simplemente de patriotismo. Era una cuestión de supervivencia en un mercado global hipercompetitivo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte. De verdad ayuda al crecimiento del canal. Mientras tanto, las consecuencias internacionales llegaron con rapidez. China, uno de los clientes más importantes de Boeing, respondió elevando los aranceles a los aviones fabricados en Estados Unidos hasta en un 125%.
Las entregas se detuvieron. Docenas de aeronaves ya fabricadas o en producción avanzada quedaron sin entregar. El presidente acudió hoy a Truth Social para decir que China había incumplido al menos un acuerdo con Boeing para recibir aeronaves totalmente comprometidas, por valor de miles de millones de dólares en inventario varado. Los efectos en cadena se extendieron más allá de Boeing a cientos de proveedores, empresas logísticas y economías locales en ciudades como Wichita, Kansas, y Everett, Washington. En lugar de absorber el golpe en silencio, Ortberg cambió de rumbo. Anunció que Boeing redirigiría inventario hacia mercados emergentes en Asia del Sur y Sudeste Asiático, así como en América Latina, regiones que muestran un fuerte crecimiento de aerolíneas pero afrontan menos barreras políticas. El movimiento no fue solo reactivo, fue estratégico. Señalaba una visión de independencia a largo plazo frente a la volatilidad de la política doméstica. Contra todo pronóstico, Boeing comenzó a estabilizarse. En el primer trimestre de 2025, las entregas subieron a 130 aeronaves frente a 83 en el mismo trimestre del año anterior. Los ingresos aumentaron un 18% hasta casi $20.000 millones. Aunque el flujo de caja libre siguió siendo negativo, superó las previsiones de los analistas y Ortberg reafirmó expectativas de volver a terreno positivo antes de fin de año. Sin embargo, las secuelas no fueron puramente financieras. Uno de los mayores clientes europeos de Boeing, Ryanair, advirtió que cualquier aumento en el precio de las aeronaves debido a aranceles podría impulsar un cambio hacia Airbus o la China Comac. El mensaje fue inequívoco. Los clientes multinacionales esperan consistencia y asequibilidad, no enredos políticos. Más que una disputa corporativa, esta confrontación dejó al descubierto un dilema mayor al que se enfrentan las empresas globales. ¿Cómo puede una compañía mantener agilidad internacional sin ser acusada de traición doméstica? Para Boeing, la respuesta fue matizada. Ortberg enmarcó la flexibilidad global no como un abandono de los valores estadounidenses, sino como un requisito para sostener el futuro de la empresa. Su postura resonó entre otros directores ejecutivos que, en silencio, navegaban la misma tensión. Compañías como Apple, Ford y Tesla, profundamente dependientes de la producción global, observaban de cerca. La postura de Ortberg otorgó un permiso implícito para que otros se resistieran a presiones políticas que desafían la soberanía operativa. Aún así, los desafíos de Boeing siguen siendo complejos. La empresa se recupera de un profundo daño reputacional tras una serie de incidentes de seguridad de alto perfil, incluidos los accidentes del 737 MAX y un incidente en 2024 en pleno vuelo que implicó el desprendimiento de un panel de puerta. No fueron solo problemas técnicos. Fueron crisis de confianza pública. Al mismo tiempo, las ambiciones espaciales de Boeing han tropezado. El programa Starliner, visto en su día como rival de SpaceX, ha lidiado con repetidos fallos técnicos, incluidos problemas de propulsores y fugas de helio. En una misión, astronautas de la NASA tuvieron que regresar usando una cápsula Dragon de SpaceX tras complicaciones a bordo del vehículo de Boeing. Estos reveses han añadido urgencia a la estabilización del núcleo de aviación comercial de la compañía. Y aún así, en medio del escrutinio, Boeing parece estar adoptando un enfoque recalibrado, uno que preserva su identidad estadounidense mientras mantiene su relevancia global. Su rival europeo, Airbus, ya opera en 5 continentes y no ha enfrentado el mismo escrutinio político. Para seguir siendo competitiva, Boeing debe caminar por una senda estrecha, adaptable pero con raíces, global pero leal. Las apuestas son enormes. Los contratos federales vinculados a Boeing suman decenas de miles de millones de dólares, incluidos proyectos clave de defensa y aeroespaciales. Algunos legisladores han comenzado a cuestionar si la dirección estratégica de Boeing se alinea con los intereses nacionales. Ese escrutinio puede aumentar según cómo evolucione la situación. Lo que se dijo en una llamada privada entre el presidente Trump y el CEO de Boeing se revelaría más tarde como un punto de inflexión y descubriremos ese intercambio crucial más adelante en este video. Mientras tanto, los efectos de este choque político-empresarial se sienten mucho más allá del despacho ejecutivo de Boeing. Proveedores, mercados laborales y fabricantes de componentes están navegando nuevas incertidumbres. Las amenazas arancelarias se propagan por los ciclos de producción, las cadenas logísticas y las previsiones de inversión. Este episodio subraya lo frágil e interconectada que se ha vuelto la manufactura global. Los aviones de línea requieren años de planificación, miles de componentes y alianzas a través de continentes. Un solo anuncio arancelario puede poner en jaque la economía de todo el sistema.
Si la decisión de Ortberg fue un error de alto riesgo o una audaz afirmación de liderazgo está por verse, pero hay algo claro. Esto ya no es una disputa sobre el ensamblaje de aeronaves. Es un momento definitorio en la relación en evolución entre corporaciones, gobiernos y mercados globales. A medida que el polvo empieza a asentarse, toma forma una comprensión más amplia. A las empresas se les pide cada vez más que elijan entre lealtad política y libertad estratégica. Y esa elección puede convertirse pronto en el nuevo campo de batalla del comercio global. En el caso de Boeing, la respuesta ya se está desplegando, no en comunicados de prensa ni titulares, sino en cómo la compañía gestiona su próximo capítulo. Lo que empezó como una amenaza arancelaria se ha convertido ahora en un caso de estudio de liderazgo en crisis, dinámica de cadenas de suministro globales y el futuro de la independencia corporativa en una era en la que las fronteras y las estrategias empresariales ya no encajan tan ordenadamente como antes. Esta confrontación en evolución ha expuesto el equilibrio cada vez más delicado que deben mantener las corporaciones multinacionales. Para Boeing, las implicaciones van mucho más allá de las ganancias y las líneas de producción. La empresa se encuentra ahora navegando una compleja intersección de economía, diplomacia e identidad nacional, donde cada decisión conlleva peso geopolítico. En salas de juntas de todo el país, los ejecutivos están reevaluando sus propias estrategias globales. Desde farmacéuticas hasta semiconductores, las empresas enfrentan una presión creciente para localizar la producción, incluso mientras dependen de socios internacionales para materias primas, mano de obra y tecnología. El episodio Boeing sirve tanto de advertencia como de precedente. Demuestra cuán rápidamente los planes comerciales pueden descarrilarse por decisiones políticas y cómo la resiliencia ahora depende no solo de los fundamentos financieros, sino también de la previsión estratégica. Poco después de que Boeing comenzara a explorar la idea de reubicar parte de sus operaciones de fabricación en México, la respuesta de la Casa Blanca fue rápida y contundente. El presidente Donald Trump lanzó una advertencia: si Boeing procedía con el traslado, cualquier aeronave producida fuera de Estados Unidos estaría sujeta a un arancel del 200% al entrar en el mercado doméstico. En medio de esta tensión, Kelly Ortberg, CEO de Boeing en ese momento, habría hablado directamente con el presidente electo. Durante ese intercambio, Ortberg ofreció una garantía personal en nombre de la compañía, reafirmando el compromiso de Boeing con los intereses nacionales, particularmente con respecto a proyectos como el Air Force One. Hizo hincapié en que la aeronave cumpliría con los más altos estándares de capacidad y asequibilidad, alineándose con las necesidades del gobierno estadounidense. Aunque no se hicieron públicos los detalles específicos de la conversación telefónica, el mensaje general fue claro. Boeing pretendía mantener una asociación estratégica con la administración estadounidense mientras navegaba sus imperativos comerciales globales. La decisión de Ortberg de confrontar públicamente a una administración presidencial no fue solo poco convencional, casi no tiene precedentes a esta escala. Sí, en realidad estamos un poco por delante de lo que esperaba. Al salir de la huelga, desaceleramos intencionalmente, reequilibramos la línea de producción y creo que eso nos está dando grandes dividendos ahora mismo. Normalmente, los líderes corporativos buscan canales privados, negociaciones a puerta cerrada y comunicados de prensa neutros. Pero en este caso, Boeing asumió un riesgo calculado: optar por la oposición abierta en lugar del acatamiento silencioso. Que esa apuesta salga bien dependerá en gran medida del desempeño de la empresa en los próximos trimestres y de cómo respondan reguladores, mercados y clientes a sus maniobras globales. A esta complejidad se suma el auge de competidores alternativos. La firma aeroespacial china Comac está ganando impulso rápidamente, particularmente en los mercados de Asia y África, donde crece la demanda de aviones de medio alcance y eficientes en combustible. Mientras tanto, Airbus continúa capitalizando su posición como proveedor políticamente más seguro. Para Boeing, el reto no es solo sobrevivir al presente, sino seguir siendo relevante en el futuro. Esa relevancia depende de algo más que la calidad del producto o la eficiencia de costos, se trata también de confianza. Confianza de las aerolíneas en que Boeing entregará a tiempo. Confianza de los gobiernos en que la compañía actuará como socio estratégico. Y, lo más importante, confianza del público en que el nombre Boeing sigue representando seguridad, innovación y fiabilidad. Así, el liderazgo de Ortberg se pone a prueba en múltiples frentes: restaurar la confianza pública, evitar nuevas repercusiones políticas, retener a los clientes institucionales y cumplir los objetivos financieros. Cada una de estas metas es difícil por sí sola, juntas, forman un auténtico vía crucis.
Y aunque el repunte de Boeing en entregas e ingresos ofrece un rayo de optimismo, persisten retos internos, retención de talento, aseguramiento de la calidad y restablecer una comunicación clara con los reguladores de aviación siguen siendo prioridades urgentes. El escrutinio que enfrenta Boeing no es solo financiero, es estructural y reputacional. Lo que sucede ahora puede, en última instancia, moldear cómo las futuras generaciones de líderes empresariales responden a presiones nacionales en un mundo globalizado. ¿Puede una empresa servir simultáneamente a los intereses nacionales y al crecimiento internacional? ¿Puede seguir siendo leal a sus raíces mientras se adapta a las realidades de la competencia global? El liderazgo de Ortberg, entonces, se examina en múltiples frentes: restaurar la confianza pública, evitar nuevas repercusiones políticas, retener a los clientes institucionales y cumplir los objetivos financieros. Cada una de estas metas es difícil por sí sola, juntas, forman un vía crucis. Cómo se adapte Boeing, cómo defina su lugar entre naciones, mercados e intereses políticos determinará si sigue siendo un buque insignia de la industria estadounidense o se convierte en una advertencia sobre el exceso corporativo en una era de creciente nacionalismo económico. Esta historia, aún en desarrollo, trata de algo más que políticas comerciales o decisiones ejecutivas, trata del futuro del capitalismo global en un mundo cada vez más definido por fronteras, aranceles y divisiones ideológicas. Y Boeing, para bien o para mal, se ha convertido en el caso de prueba. En los próximos meses, cada cambio de política, reacción del mercado y actualización estratégica interna será analizado no solo por lo que significa para una empresa, sino por lo que revela sobre el rumbo más amplio del comercio internacional. A medida que el panorama global continúa cambiando, la posición de Boeing refleja una verdad más amplia sobre el estado actual de los negocios. Las empresas ya no son solo actores económicos, son jugadores geopolíticos. Cada decisión sobre la cadena de suministro, reubicación de fábricas y expansión de mercados se sopesa ahora contra una matriz de intereses nacionales, riesgos regulatorios y narrativas políticas. Lo que hace tan simbólica la situación de Boeing es su visibilidad. No es una empresa tecnológica que opere en las sombras digitales ni una marca de consumo con mercados regionales. Boeing fabrica los aviones que transportan a líderes mundiales, mueven fuerzas militares y llevan a millones de personas cada año a través de continentes. Es inherentemente internacional, pero está permanentemente vinculada a la identidad nacional estadounidense. Este doble rol, fabricante global e icono nacional, coloca a Boeing en una posición singularmente vulnerable. Cualquier decisión estratégica que tome, especialmente si implica producción internacional, inevitablemente provocará reacciones intensas. Y, como se vio con el arancel propuesto del 200%, las consecuencias no son solo retóricas, pueden alterar balances, retrasar entregas y poner en riesgo relaciones construidas durante décadas. Los aviones varados por la detención de pedidos chinos son un ejemplo. Representan más que activos en tierra, son moneda de cambio en una contienda mayor por influencia y control. Esas aeronaves estaban destinadas a ser símbolos voladores de cooperación, crecimiento económico y conectividad global. En cambio, se convirtieron en peones de un pulso de alto riesgo. Aún así, el giro de Boeing hacia India y el sudeste asiático sugiere una visión distinta del futuro. Un fabricante de aviones prevé que los vuelos regionales de bajo costo liderarán la recuperación de la aviación en el sudeste asiático. Boeing proyecta que se pedirán más de 3.000 aviones de pasillo único más pequeños en los próximos 20 años. Una en la que el crecimiento de la compañía ya no dependa en exceso de una sola alianza gubernamental o región. Los mercados de Indonesia, Vietnam e India se expanden rápidamente. Anunció un acuerdo con Indonesia que hará que sus exportaciones a Estados Unidos enfrenten un arancel del 19%. Indonesia estuvo genial. Es un gran presidente e hicimos un trato magnífico, donde abrieron todo el país al comercio con Estados Unidos. Estos países invierten en nuevos aeropuertos, amplían sus flotas y desarrollan sus propias ambiciones aeroespaciales. El mayor compromiso de Boeing en estas áreas podría permitirle sortear algunas de las limitaciones impuestas por la volatilidad política occidental. Aún así, el éxito en estas regiones no será fácil. Son mercados altamente sensibles al costo y los competidores buscan agresivamente alianzas locales, subsidios gubernamentales y condiciones favorables. Boeing necesitará algo más que aviones. Necesitará diplomacia, flexibilidad y compromiso a largo plazo. En casa, el escrutinio va en aumento. Comités de supervisión del Congreso empiezan a examinar no solo la cartera de contratos de Boeing, sino también su estrategia de producción a largo plazo.
Algunos legisladores sostienen que una empresa tan integrada en la defensa nacional no debería tener tanta libertad para trasladar operaciones críticas al extranjero. Otros replican que penalizar la innovación y la eficiencia en nombre del patriotismo corre el riesgo de hacer menos competitivas a las empresas estadounidenses a nivel global. Entre estos argumentos se encuentra la propia Boeing, que intenta modernizar su huella manufacturera mientras defiende su rol histórico como símbolo de la inventiva estadounidense. El liderazgo de Kelly Ortberg se ha convertido, de hecho, en pararrayos de este debate nacional. Su decisión de rechazar la presión política y priorizar la autonomía estratégica no solo está moldeando la trayectoria de Boeing, está influyendo en cómo otras empresas abordan los mismos dilemas. En los círculos financieros, los analistas siguen divididos. Algunos ven la postura audaz de Ortberg como una corrección de rumbo necesaria para una compañía que ha sido demasiado reactiva en los últimos años. Otros advierten que confrontar al liderazgo político, por muy justificado que esté, puede volverse en contra de formas difíciles de controlar. Si cual sea el bando que prevalezca, lo que no puede negarse es que Boeing se ha convertido en una prueba de fuego para el futuro de la industria estadounidense en una economía global. ¿Qué tan preocupado está, dado lo que ocurre con las aerolíneas no solo en Norteamérica y Europa, sino en todo el mundo, y el hecho de que están bajo una enorme presión? Ya no basta con fabricar productos de clase mundial. Las empresas deben ahora navegar un mundo donde cada movimiento se interpreta bajo el prisma del nacionalismo, la seguridad y el apalancamiento económico. Para Boeing, el desenlace de este pulso probablemente definirá no solo su salud financiera, sino su identidad institucional. ¿Puede seguir siendo un socio de confianza del gobierno de Estados Unidos y a la vez afirmar su derecho a operar internacionalmente? ¿Puede continuar siendo líder global sin parecer desleal en casa? Estas preguntas no se resolverán en un solo trimestre ni con una sola declaración. Se responderán a través de las decisiones que Boeing tome en los próximos años, cómo gestiona su fuerza laboral, cómo sirve a sus clientes, cómo construye sus aviones y cómo restaura su reputación. En ese futuro, el éxito podría medirse menos por métricas tradicionales como la cuota de mercado o las ganancias trimestrales, y más por la capacidad de una empresa para adaptarse, alinearse con paisajes políticos cambiantes sin perder foco estratégico. Boeing se erige ahora tanto en advertencia como en posible modelo de esa adaptación. La próxima fase de su evolución probablemente dependerá de tres pilares críticos. Transparencia. Porque el déficit de confianza acumulado durante años de crisis, desde escándalos de seguridad hasta disrupciones en el suministro, no puede repararse con silencio. Reguladores, inversores y pasajeros esperan ahora rendición de cuentas en tiempo real. La disposición de Ortberg a abordar públicamente temas contenciosos ha abierto un camino, pero la empresa debe seguirlo con acciones medibles, hitos claros en control de calidad, cronogramas de fabricación y abastecimiento ético. Diversificación. Porque los riesgos expuestos durante este conflicto arancelario evidencian la vulnerabilidad de la sobredependencia, ya sea de un solo mercado, de un conjunto limitado de proveedores o de la buena voluntad de un único gobierno. La aceleración de Boeing hacia el sudeste asiático y América Latina refleja el reconocimiento de esta necesidad. Pero para tener éxito, esas relaciones deben ir más allá de lo transaccional, deben integrarse en el modelo de crecimiento a largo plazo de Boeing con inversiones en alianzas locales, capacitación técnica y redes regionales de suministro. Credibilidad. Porque en la industria aeroespacial, la reputación lo es todo. Las aerolíneas no compran solo máquinas, compran fiabilidad, seguridad y servicio a lo largo de décadas. Para recuperar plenamente su estatus, Boeing debe ir más allá de sobrevivir a la controversia y demostrar que ha interiorizado las lecciones de su pasado. Cada vuelo de prueba, cada entrega, cada aprobación regulatoria será un referéndum sobre si la compañía realmente ha pasado página. Todo esto se desarrollará bajo la atenta mirada de un sector en transformación. Se espera que la demanda de viajes aéreos aumente con fuerza en las próximas 2 décadas, impulsada por el crecimiento de las clases medias en Asia y África, el turismo en expansión y una mayor movilidad de negocios. Al mismo tiempo, se intensifica la presión para descarbonizar la aviación y avanzar hacia tecnologías más sostenibles. La propulsión eléctrica, los combustibles sostenibles para aviación y los diseños de fuselaje de próxima generación ya pasan de prototipos a fases tempranas de despliegue. Recuerda dar me gusta y suscribirte. Muchas gracias por vernos. Tu apoyo significa mucho.